Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Sesión 48. Vamos a iniciar acerca de los ritos, alimentación y costumbres enmarcados en el ser humano como hijo de una cultura. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Aquello que más que buscamos en las cosas, aparte de lo que ellas nos dan de modo espontáneo, hace que todo nuestro ser se desdoble en dos partes. Nos damos cuenta del contraste entre nosotros y el mundo. Nos encontramos como seres independientes frente al mundo. El universo aparece ante nosotros en dos contraposiciones, el yo y el mundo. Erigimos esta pared divisoria entre nosotros y el mundo tan pronto como aparece en nosotros la conciencia, pero jamás dejamos de sentir que, no obstante, pertenecemos al mundo, que existe un lazo que nos une con él, que somos un ser que no se halla fuera del universo, sino dentro de él. Este sentimiento genera el impulso de conciliar esta oposición, y en la conciliación de dicha oposición consiste, en un término, toda la aspiración espiritual de la humanidad. La historia de la vida espiritual queda con la unidad entre nosotros y el mundo. La religión, como el arte y la ciencia, persiguen todos este fin. El creyente busca en la revelación que Dios le concede la solución a los enigmas del mundo que surgen en su yo, el cual no se contenta con el mundo de las meras apariencias. El artista trata de expresar a través de sus materiales las ideas de su yo, con el fin de conciliar lo que vive en su ser interior con el mundo exterior. Tampoco él se siente satisfecho con las meras apariencias del mundo exterior y procura darle aquel elemento adicional que su yo encierra. El pensador investiga las leyes humanas de los fenómenos, se esfuerza por penetrar con el pensar en lo que descubre por la observación. Solo cuando hemos integrado el contenido del mundo al contenido de nuestros pensamientos, solo entonces restablecemos la unión de la que nosotros mismos nos hemos apartado. La filosofía de la libertad, Rudolf Steiner. Marcela, muchísimas gracias. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días para todos. Bueno, el tema de hoy, con el tema de hoy de alguna manera cerramos esta visión de lo que es el hombre dentro de un contexto cultural y traemos tres temas que de alguna manera podrían verse de manera independiente, pero que a su vez están integrados. Ya en el interín estábamos hablando de los ritos y de lo que pueden generar los ciertos ritos. Pero el ser humano en general es un ser de ritos y uno no se da cuenta. Rito es algo que se repite constantemente, que siempre lo hacemos. Un ritual tiene esa característica, tiene un inicio y tiene un final. Por ejemplo, en los ritos religiosos, antes de comenzar un rito, normalmente viene una procesión de los celebrantes, se acercan al altar o al sitio de celebración, encienden unas velas y hay un inicio del rito. Posteriormente hay un final del rito, salen las personas y se apagan las velas.
Y ese proceso siempre se repite. Uno va a hacer una oración, no estamos en un templo ahora, uno hace una oración, uno tiene una actitud. Podría ser, por ejemplo, que yo enciendo una vela, hago la oración y al terminar apago la vela. Siempre un rito tiene la forma como inicia, debería terminarse. Siempre tiene esta característica. Todos nosotros hacemos ritos todas las mañanas, todos nosotros hacemos el mismo rito al despertarnos. Tenemos siempre la misma hábito. Cada que nos levantamos hacemos lo mismo, no lo cambiamos cada día. Si yo tengo la costumbre de levantarme y orar como primer elemento y después quizás tomarme un tinto y después algunos en algunas partes fuman un cigarrillo, después se bañan y después desayunan, por ejemplo, siempre está esto, ¿no? O si yo me levanto y lo primero que hago es irme a lavar la cara, siempre lo estoy haciendo. ¿Cuándo me doy cuenta de que ese rito, de ese rito? Cuando, por ejemplo, me levanto, voy a lavarme la cara y no hay agua. Ahí yo entro en shock. Pero el ser humano tiene ritos siempre. Siempre tenemos unas formas de iniciar y de terminar el día y no nos damos cuenta. O sea, hay algo en nosotros y eso tiene que ver con justamente con nuestro cuerpo vital. Y nuestro cuerpo vital funciona por ritmos. Que eso siempre también, siempre lo escuchamos en las escuelas básicas. Los ritmos de los niños, los ritmos de los adultos. Ritmos que hoy en día están totalmente locos, ¿no? Ya somos una cultura arrítmica, todo lo contrario a lo que debería ser. Vamos a mirar ahora eso, ¿sí? Cómo eran esos ritmos anteriores y cómo surgen los ritos. Ya alguna vez dijimos de que en la antigüedad, sí, muchos siglos atrás, el ser humano se vinculaba estrechamente con el mundo espiritual, pero fue perdiendo esa conexión. Y entonces en las culturas los diferentes pueblos o tribus veían quién todavía tenía esa cualidad de tener la conexión con el mundo espiritual, lo sacaban del contexto cultural y lo dedicaban o consagraban a ser un sacerdote. Él entraba en comunión con ese mundo espiritual, traía los mensajes, los traducía y los entregaba a su pueblo o a su tribu. Y de esa entrega de esos conocimientos que él podía traer de lo que estaba percibiendo, surgía por un lado la cultura y también la manera en que él transformaba la tierra, la relación con la naturaleza, la agricultura. De esas tres palabras, culto, cultura, agricultura, estaban estrechamente relacionadas. Entonces, de ahí van surgiendo una serie de, culturalmente, de los ritos, las costumbres y la alimentación estaban estrechamente ligadas. Voy a compartir pantalla para ir animando un poco este tema. Pero hoy en día ya hemos visto esta imagen muchas veces en nuestro grupo, esta relación tripartita, una relación triple de relación con el mundo espiritual, el mundo religioso, con el cosmos, está escindida. Ya inclusive hay seres humanos que sin necesidad de ser agnósticos, realmente no tenemos un vínculo. Aún las personas que pueden tener una vida confesional, uno se da cuenta de que a veces en el diálogo con estas personas no hay una relación profunda. Yo alguna vez hablaba con un taita, un líder importante de los principales de una comunidad indígena, y justamente eran estos tres aspectos que fue nuestro diálogo. ¿Cuáles son sus costumbres? Y él decía que ellos tratan de conservar las costumbres antiguas, o sea, originarias de su pueblo, pero decía, los jóvenes no quieren entrar dentro de esto, lo rechazan fuertemente, rechazan las vestimentas, rechazan los simbolismos que nosotros tenemos. Es una lucha con la juventud. Y este Taita no era un hombre que fuese viejo, ¿no? Tendría en ese tiempo alrededor de 40 y tantos, 50 años. Y se refería a los jóvenes, no necesariamente adolescentes, personas de 20 a 30 años. Y
Luego hablaba de que lo que ellos cultivaban ya no se cultivaba como alimento esencial, inclusive hablaba de la tendencia de estos jóvenes a no, ya no a cultivar alimentos y venderlos, sino a producir coca, amapola y, y marihuana, por ejemplo. Y era una lucha dentro de ellos que los jóvenes no entraran dentro de esta dinámica. Y cuando yo le pregunto acerca de sus dioses, le pregunto yo a este Taita, ¿cuáles son sus dioses? ¿Cuál es el ser que ellos adoran? Él comienza a describirme un ser y luego me enseña una roca que se puede ver ahí donde estábamos nosotros. Y dice, ¿usted ve esa roca? Esa roca la hizo o sea, es el tótem de nuestro ser espiritual. Y en relación a lo que él describía de este ser y la roca que estaba allí, uno podía ver un gnomo, un duende. Y eso me impactó a mí, porque el ser que ellos adoraban era un duende. No era un ángel, o sea, de la categoría de ahí para arriba, sino un duende. Y esto me dio a mí digamos, la impresión interna de esta excisión que tenemos con el mundo espiritual, cada vez más. El hombre era honesto. Este hombre realmente quería hacer las cosas bien como líder de su comunidad. Pero había algo que no lograba trascender ya, más allá de su propia conciencia. Luego él describe en ese pueblo, igual que con nosotros, las dificultades de relación entre los seres humanos. Cada vez nos entendemos menos. Steiner describe en esta conferencia cómo superar la incertidumbre en los tiempos modernos. Hay una parte en esta conferencia donde él describe que en la cuarta época cultural todavía los seres humanos lograban entenderse. Necesitan inclusive pocas palabras para saber si podían confiar o no confiar en una persona. Y de un encuentro no intenso ni extenso podían realmente conocer al ser de ese otro ser humano que estaba allí. Y nos cuenta cómo al pasar de la cuarta época cultural a la quinta época cultural, este aspecto del relacionamiento, de la vivencia del ser del otro, cada vez iba a estar más extendida. Un aspecto característico del alma consciente, que nos coloca a vivenciarnos dentro de nosotros mismos. Y esto que era dado de manera natural, describe él en esta conferencia, ahora el hombre tiene que conquistarlo por sus propias fuerzas. Es como si algo que nos pertenecía de manera natural, dada por la herencia, por las costumbres, por lo que heredamos cultural y biológicamente, ahora se extiende, o sea, se parte y del hombre debe conquistarlo por sí mismo. De la igual manera que veíamos las conductas reflejas, el niño tiene que perder la conducta refleja para conquistar la conducta aprendida. Y esa es un poco la gran tarea de esta alma de conciencia, es cómo desde sí mismos logramos nuevamente un vínculo con nuestros semejantes, con la relación del cosmos, el mundo espiritual y con la naturaleza. Ya también hemos descrito varias veces en nuestro grupo cómo la relación del hombre con la naturaleza también está extendida. Solo basta ver cómo estamos contaminando el mundo, sin ningún tipo de compasión, sin ningún tipo de mirada. Desechamos, consumimos, desechamos, ¿sí? Eh, tenemos costumbres todavía, por ejemplo, los colombianos tenemos la costumbre de madrugar. Eso es una cosa nuestra, innata, porque venimos de una cultura todavía muy campesina. Y en el campo la gente a las 7 está acostada y a las 3 4 de la mañana ya está levantada y trabaja con este ritmo de la naturaleza. Y hoy en día nosotros que venimos todavía de una cultura agraria, porque todavía somos en general, para tener ciudades desarrolladas de alguna forma, somos una cultura agraria. Pero esos ritmos ya no los conservamos por tradición, pero no están viviendo dentro de ese cambio cultural que hemos tenido en relación con todo el mundo. Entonces, esta excisión justamente nos coloca frente a una circunstancia que tiene que ver con, por un lado, la alimentación. Una alimentación de alguna manera desnaturalizada, valdría la pena decirlo de esta forma.
donde la mayoría de alimentos, si bien son industrializados y si son componentes industriales, a través de todo el proceso de industrialización de la alimentación, o de minerales que tratan de semejar carbohidratos o proteínas, por ejemplo, todo sintético. Eh, También es cierto de que no tratamos la naturaleza de tal manera que ella pueda retornarnos algo de lo que sanamente en la alimentación deberíamos tener. Hoy en día, por tradición, se dice tenemos que comer así o asá, pero realmente, inclusive Steiner nunca fue dogmático con respecto a la alimentación. Hay una anécdota de él que por allá a principios del siglo XX, siendo el secretario general de la Sociedad Teosófica en Alemania, hay una gran, ¿cómo se llama esto? Congreso, podríamos decirlo, y hay una cena comunitaria. Y se acercan a decirle, a él le decían doctorcito Steiner, ¿no? El doctorcito Steiner, ¿qué quiere que le sirvamos? Y toda la comida que había allí era vegetariana, todo, todo. Y él dijo, quiero un trozo de carne asado. Y usted se imagina del impacto, ¿no? ¿En serio? Como diría uno, ¿en serio? Sí, quiero un trozo de carne asada. Pues les tocó ir a buscar el trozo de carne asado, ¿sí? Para él. Y con eso quería indicar, después en un ciclo de conferencias, justamente uno mira la relación del tiempo que tiene que ver con la alimentación. Y, y él habla de las necesidades individuales, por ejemplo, colectivas como pueblos. Dice que hay pueblos que en esta conferencia, en especial que habla de la alimentación, deben comer cierto tipo de alimento porque por ser su cuerpo pertenecer a esa región geográfica, necesita ese componente dentro de su organismo. Y da un ejemplo de alguna región. Entonces, ese pueblo, si no consume ese alimento, entonces va a tener una deficiencia en ese nutriente que lo va a conllevar a que tenga adquirir una enfermedad. Luego también habla de las necesidades individuales y también nos dice de que ciertos alimentos que para unos son benéficos, para otros podrían ser dañinos. Y nos coloca este aspecto de la relación de la alimentación que tendría que ser muy pensada, ¿sí? Muy consciente, valga esa redundancia, hoy en día. Y viene todo después de este desarrollo de lo que va a ser la agricultura biodinámica, ¿sí? Cómo tratamos la tierra, cómo realmente abonamos, cómo realmente utilizamos fungicidas, todos los elementos que necesitamos para poder realmente en algún momento determinado combatir las plagas, por ejemplo, pero siempre utilizando elementos muy naturales. Entonces, él rescata esta relación viva con la naturaleza teniendo en cuenta que la naturaleza es un ser vivo. Alguna vez hablaba con un ingeniero agrónomo, docente de una facultad de agronomía aquí en la región, y estábamos almorzando y comenzamos a hablar de agricultura sana, ¿no? Y comenzamos a hablar de agricultura biológica. Y él naturalmente comenzó a hablar de las diferentes agriculturas biológicas que él conocía, habló de la japonesa, de varias, y después dijo, pero realmente de todas estas que yo conozco, la más completa es la que propone Rudolf Steiner. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Por qué? Dígame usted por qué considera que es la más completa. Y él dijo porque las demás hablan de la planta, hablan del abono, hablan de los nutrientes de los seres humanos, pero Steiner llega a considerar la tierra como un ser vivo, tanto que él propone que los arados con los cuales se remueve la tierra tengan una especie de recubrimiento de oro, porque este oro permite que los campos energéticos de la tierra no sean rotos. Y explica todo, algo que yo no había leído en Steiner, lo había leído muy profundamente en este aspecto de la agricultura biodinámica. Y después de fundamentar esto, entonces dice, por eso la agricultura biodinámica de Rudolf Steiner es la más completa porque considera la tierra como un ser vivo. Y fue interesante escuchar de esto de alguien que no era antropósofo, que había leído de la agricultura, porque tenía un par de postdoctorados en esa área de la agricultura,
un hombre culto y tiene esta concepción como un libre pensador, o sea, se acerca a este aspecto de considerar la tierra como un ser vivo, no como, no como un, ¿cómo llamarle? Como un bien material que podemos explotar y luego desechar, que es como nosotros tratamos realmente la naturaleza. Esta excisión es lo que hace que estos aspectos de la alimentación, las costumbres, ahora que están aquí en la relación con los semejantes y los ritos, en relación no necesariamente con ritos religiosos. Cuando hablamos de ritos no necesariamente estamos planteando ritos religiosos, sino una relación con ese cosmos. Yo todavía de niño escuchaba que los pescadores tenían en cuenta no solamente la luna, la fase de la luna para ir a pescar, sino si Mercurio estaba en conjunción con, no recuerdo, con Júpiter y alguna cosa, y cuando no, entonces la pesca era mala y cuando sí era la pesca era abundante. Y tenían una lectura del cosmos y en relación con eso, no solamente con lo que se cultivaba sobre la tierra, sino toda la relación con los animales, cuándo era mejor que las crías y todo esto se ha ido perdiendo. Todavía de niño yo escuchaba esto, yo crecí en un pueblo era agrícola y los campesinos todavía tenían mucho esta relación con este mundo eh, cósmico, ¿no? Esto que está por encima de nosotros, los astros y la influencia que ellos tienen sobre la Tierra. Pero ya sabemos que esa influencia de esos astros tiene que ver con fuerzas o seres que están detrás del actuar del movimiento de estos planetas y estos astros. Sabemos ya, también esto lo vimos, solo lo traigo para recordación, qué es lo que se mueve hoy en día detrás de nosotros a nivel de la tendencia de nuestro ser espiritual, de lo anímico, de lo etérico y de lo físico. ¿Cuál es el ataque que realmente quiere hacerse y cada vez más creciente en el transcurso de este siglo, lo que fue el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI? Cada vez va a ser mucho más fuerte el ataque a la imagen del hombre, los desequilibrios anímicos que están a pedir de boca cada vez más, toda esta desidia, esta insensibilidad, esta bulia que surge de nuestro cuerpo etérico y toda esta tendencia desde lo físico a los asesinatos sin sentidos, a las violaciones, eh, a las migraciones, o sea, a los desplazamientos forzados o planeados por la industria de la migración, porque hay una industria de la migración hoy en día que patrocina esto, que eso es escabroso y eso está apenas abriéndose la temática, pero eso en un par de años va a ser un escándalo mundial y cuando veamos detrás de esos movimientos a personajes que ocupan puestos importantes dentro de la cultura, la patrocinación de las migraciones no naturales, porque siempre los pueblos han tendido a migrar, pero viene este aspecto que son aspectos forzados o por la violencia, como por ejemplo en nuestro país, que llevamos muchas generaciones migrando de un lado al otro por la violencia que se ha desarrollado en el campo durante muchos y no meramente 50 años como se dice, son 200 o más años de migraciones fuertes en nuestro país. Es falso cuando se dice que los últimos 50 años están hablando solamente de un solo conflicto. Nosotros somos un país que ha habido de conflicto en conflicto, ya antes de llegar inclusive la colonización, éramos pueblos, tribus que vivíamos en conflicto. Eh, y ya no teníamos relación con la naturaleza. Ya la chicha no era un alimento nutritivo, sino era una bebida, por ejemplo, embriagante. Y eso muestra el nivel de decadencia cultural, ¿sí? Y de relación con la naturaleza. O sea, nuestra decadencia no se la debemos realmente a los españoles, como se suele decir hoy en día, ¿no? No necesariamente o no únicamente, ya como pueblos, aquí hablo de Colombia, ya veníamos en un proceso de decadencia cuando uno mira este estudio, ¿no? Y por qué tan fácilmente fuimos conquistados de alguna manera. La relación de los ritmos
eh, antiguamente, o sea, hasta hace un siglo atrás, podríamos decir, estaban en relación con el ciclo luz-día, día-noche. Entonces, he hecho este esquema aquí para mostrar el proceso de la salida del sol, cómo va en ascenso, hasta llegar al cenit y luego comenzar a declinar hasta llegar a la noche. Estamos hablando del trópico, ¿no? Este es un esquema tropical, colombiano, básicamente, porque si vamos al norte o al sur es otra cosa, ¿cierto? Eso no es así, porque esto cambia por las estaciones. Van a haber periodos de mucho más luz, que no son 6 horas, sino 10 o más horas, ¿cierto? Y otros periodos donde la luz es mucho más corta, ¿sí? Eh, pero el ser humano ha estado relacionado estrechamente con estos ritmos y estos ciclos como tal. A veces los grandes problemas surgen cuando queremos imponer un ritmo que tienen, por ejemplo, países en el del norte o del sur, porque tienen las estaciones y las estaciones nos dan una configuración del día y de la noche muy diferente a querer imponer un ritmo en la zona tropical, por ejemplo, donde estos ciclos son de esta forma, o sea, 12 horas de sol, 12 horas de penumbra, más o menos, ¿sí? Hay variaciones. Aún aquí en Colombia, que estamos muy en el centro, hay variaciones dependiendo si estamos más hacia el norte o hacia el sur. Varía un poco esto. Uno dice son 30 grados, yo siempre hago así, ¿no? Hago así, digo 30 grados. Cambia la posición del sol y con ello el atardecer y el anochecer, el amanecer y el atardecer están en esa relación, con 30 grados. Entonces yo hago así, miro a la izquierda, digo, el sol en el verano, que sería el verano, estaría más o menos hacia acá, y yo sé que alumbra por toda esta parte de aquí, de esta fachada de la casa, y cuando se voltea está por el otro lado, o sea, no tengo en la tarde el problema del sol aquí sobre mi ventana, ¿sí? Entonces, son cosas que uno ya no las tiene en cuenta, ¿sí? Pero tiene que ver con ese, y es un levísimo movimiento. O lo contrario, cuando queremos imponer un ritmo del tropical a una región del norte o del sur del planeta. Entonces, estos ritmos que tenían, que vienen los ritos de alguna forma que tenían nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, todavía quizás nuestros padres, hablando de mi generación, están muy en relación con estos ciclos. Yo crecí, por ejemplo, que mi papá se levantaba a las 4 de la mañana, porque a las 6 ya estaban trabajando, hasta las 4 del día. A las 3, 3 y media iban cesando las labores del campo, a las 4 ya estaban regresando a sus casas. Se preparaban para dormir, dormían y madrugaban. Ese era un ritmo. Yo crecí con este ritmo, por ejemplo, ¿sí? Acá en el trópico. Y estos ritmos hoy en día están trastocados, porque la tecnología nos ha hecho, antes funcionábamos con la luz del sol, ¿sí? Y de la noche de la luna. Pero hoy en día las luminarias, nuestra luz que funciona con el gas o con la cera, bueno, todavía en la cera, pero sobre todo con la electricidad, que es la que más tiene una influencia hoy en día, ha hecho de que este estado de luz que tiene un efecto en nuestro cerebro se perpetúe. Hay experimentos que se han hecho de meter cuartos totalmente oscuros, 100% oscuros. Mete una persona y en segundos está dormida. Porque inmediatamente nuestro cerebro reacciona, todo nuestro organismo reacciona realmente a lo que es oscuridad total y luz. Por eso hoy en día se dice, tratemos de evitar ir apagando las luces del día, no tener relación con estos aparatos que además emiten una luz que es azul y que hace que nuestra hipófisis y nuestras glándulas, digamos en general, que no solamente es esa, sino todo nuestro ciclo circadiano se altere completamente. Entonces aquí tenemos un fenómeno de alteración porque a pesar de que sigue habiendo este ritmo cíclico aquí en el trópico, para hablar del trópico o en el norte o en el sur, porque el sol sigue teniendo sus ritmos y la luna naturales, nosotros hemos influenciado en la cultura introduciendo ciertos elementos eh, pues ya no podemos decir naturales, sino antinaturales, pero necesarios como la energía
la luz que se genera por la energía eléctrica, por ejemplo, o la energía atómica, como en algunos otros lugares, eh, como Japón, por ejemplo, ¿sí? Y esto ya ha hecho una alteración de nuestros ritmos, tanto que la tendencia a acostarse temprano ya no existe. Yo creo que la persona que más se acueste temprano hoy en día, hablo de Colombia, por allá a las 10 lo está haciendo, temprano. Cuando en mi época de niño, a las 9 ya era tardísimo para uno acostarse a dormir, ¿no? Eso ya era como para los adolescentes y los grandes. Los chiquitos iban a acostar muy temprano. Esto ha cambiado. Y el tema es que se habla de la vida social. Es que la vida social se incrementó en las noches, pues la vida de las redes sociales, diría yo, y no de lo social necesariamente, ¿sí? Es una tendencia muy fuerte que ha cambiado realmente. Esto lo menciono porque es la realidad. No quiero colocarlo ni que es bueno ni es malo, necesariamente en principio. El tema es el efecto que tiene. Y ahí sí vamos a mirar si es bueno o es malo, ¿sí? Pero ese es un aspecto que ha cambiado fuertemente y además de lo anterior que describí en relación con esta excisión con el cosmos, los semejantes y la naturaleza, este aspecto de los ritmos ha tenido un impacto significativo. Además de esto, la alimentación se ha vuelto, como ya mencioné, demasiado industrializada y si ya vemos que la alteración del ciclo circadiano, como se llama técnicamente, se ha alterado, tenemos además una desnaturalización de la alimentación. Y aquí entramos entonces en lo que vamos a mirar posteriormente, las enfermedades que van a surgir y que hoy en día, por ejemplo, se habla de síndrome metabólico. ¿Cuándo se hablaba de síndrome metabólico? Hace algunos años. O enfermedades muy modernas como las neurosensoriales. Sí existieron, claro que hubo demencia senil en el pasado, pero se ha incrementado ese fenómeno de la demencia senil, por ejemplo, o de las enfermedades neurosensoriales. La industria de la farmacología, los psicotrópicos, como se llama, se ha incrementado de una manera enorme por la cantidad de enfermedades psicológicas y que tratamos de una manera antinatura de tratarlas, o sea, tratando de introducir elementos eh, sintéticos dentro del organismo, que en principio no es malo. El tema es que es la única forma, cuando muchos de estos aspectos podrían solucionarse con ritmos. Muchos de los niños que tienen problemas, por ejemplo, del sueño, que son cada vez muchísimos más el porcentaje de niños y jóvenes adolescentes que tienen estos problemas del sueño, se podrían solucionar con una buena alimentación y con unos ritmos sanos. Pero la cultura nos jalona a tener unos ritmos que ya no van, llamémosle ritmos antinatura. No quiero decir que eso sea malo, sino que son ritmos que no están regidos ya por la naturaleza, sino por la actividad que el ser humano ha colocado dentro de la cultura. Y eso es una realidad, tenemos que reconocerla, eso no es ni malo ni bueno. A partir de aquí, cómo yo me muevo en medio de esto, cómo encuentro un nuevo punto de equilibrio en medio de estas realidades como tal. Se sabe, por ejemplo, fisiológicamente, que no es igual que yo duerma 7 horas después de la medianoche. Imaginemos que aquí ya no es mediodía, sino de la medianoche. No es igual que yo me acueste y duerma 7 horas después de la medianoche, a que si yo me acuesto y duermo unas horas antes de la medianoche. La fisiología ha demostrado que por cada hora que yo duerma antes de la medianoche, fisiológicamente equivale a 2 horas. Por cada hora que yo duerma después de la medianoche equivale a menos 1 hora. Por eso cuando trasnochamos y dormimos 7, 8, hasta 9 horas, uno se levanta como con una resaca. Yo le llamo guayabo terciario, le llamo yo. ¿Sí? Es como si hubiésemos pasado la noche rumbeando, tomando con los amigos. Uno se siente un poco así como embotado realmente. Y los sentidos no están despabilados, como dirían los abuelos, uno no está tan despabilado. Y se ve este fenómeno fisiológico. Porque el dormir realmente el hígado, y es importante entender esto,
para que el hígado haga la función correcta de la digestión, o sea, de que él hace todo el procesamiento final de la digestión, él necesita estar, o sea, él necesita que el cuerpo esté en reposo absoluto, desde las 9 de la noche. Porque la función del hígado está entre las 9 y las 3 de la mañana. Y por eso la explicación que decía ahora, por cada hora que durmamos antes de la medianoche equivale a 2 y por cada hora a -1. Sí, o sea, podemos dormir, pero no es igual, aunque el ser humano en la medida en que se ha individualizado ha podido voltear esto cada vez más, ¿no? El tema no es con los adultos, sino con los niños, porque su cuerpo no está completamente formado. Ese es el tema central. Y la gran pregunta es, ¿los niños necesitan dormir más o bien, como se dice hoy en día, o necesitan dormir bien en el momento justo? Una gran pregunta. Yo no tengo respuestas a esto, ¿sí? Simplemente son reflexiones que surgen en torno a esta realidad fisiológica que conocemos gracias a la ciencia como tal. Quería mencionar esto porque es importante. Yo no quiero ahondar en todo este tema de la fisiología del sueño y la alimentación, porque es todo un tema fascinante además, sino dejar algunos elementos para que a partir de allí los retomemos, reflexionemos e indaguemos. Bueno, ya vemos que el ser humano está imbuido en todas estas realidades que ya explicamos, ¿cierto? También podríamos detenernos a hablar de todo lo que es la significación de estas tres fuerzas, como se les llama, electricidad, magnetismo y energía nuclear, y las tres fuerzas espirituales, luz divina, luz radiante y espíritu luz, en la relación con la construcción de nuestra humanidad. Y si tendemos más a un vínculo con el Cristo o hacia al ser, digamos, antitelúrico o el que digamos, dirige todo lo que es antihumano. Ese es el gran tema que hay detrás y que yo creo, desde mi punto de vista, que la antroposofía nos da los elementos para que entendamos todo esto que hay detrás y cómo realmente nosotros logramos este vínculo importante de, digamos, nuevamente con el mundo espiritual, cosmos, mundo espiritual, la tierra, la naturaleza y la relación con los seres humanos. Que en última instancia fue la gran tarea del Cristo sobre la tierra. Cuando Él desciende y viene y se incorpora en el ser de Jesús de Nazaret, su gran tarea es darnos el punto de la redención. Entonces estamos frente a este panorama de volvernos a vincular realmente como seres libres ahora, desde una autonomía interior, desde una conquista de nuestra independencia, libertad, autonomía e independencia. Son tres palabras que ya vimos anteriormente, ¿sí? Libertad está en la esfera del pensamiento, la autonomía está en la esfera de la voluntad, y la independencia en la esfera de las emociones, de la relación con los otros. Entonces, como seres, yo llamo light, ¿no? Ser light, libre, autónomo, independiente, yo adquiero nuevamente ahora esta conquista con estas tres dimensiones en que yo conquisto mi humanidad. Con lo religioso, con el mundo espiritual, con el cosmos, con la naturaleza y con nuestros semejantes. Ahí está la gran tarea que tendríamos que desarrollar. Y aquí en medio de eso conquistaríamos la salud. Esta es otra imagen que ya en el pasado explicamos, cómo está la relación de nuestra constitución completa, nuestro yo, Ich, Seele, que es el alma, Etherleib, que es el cuerpo etérico, y el Leib, que es el cuerpo físico. Y cómo en la relación armónica de estos cuerpos de uno para el otro va surgiendo realmente la salud o la enfermedad. De eso vamos a hablar dentro de 8 días. Cómo va surgiendo los procesos de enfermedad en nuestro organismo. Y para poder entender la enfermedad y poder acercarnos a cómo atender la enfermedad, es necesario entender esta relación, de esta estructura cuaternaria de nuestra constitución humana y la relación con esto que llamamos ritmos, costumbres y alimentación. Bueno, y la importancia siempre de estas cualidades que tenemos que conquistar
en estas tres dimensiones, la devoción y la gratitud como virtudes que tenemos que conquistar hacia lo espiritual. Ayer hablaba con alguien que me decía, estoy decepcionado. Cada vez me decepciono más de mis semejantes y de mis semejantes, o sea, familia, amigos, ¿no? Porque yo siempre trato de hacer hecho el mejor esfuerzo con todos los errores del mundo que yo puedo tener. Pero yo siento que cada vez ese mundo social, ese mundo de los semejantes, eh, yo les quedo en deuda. Siempre estoy en deuda con ellos. Nunca he visto gratitud. Siempre un cuestionamiento para todo lo que yo he hecho a través de todos estos años con ellos. La gratitud la aprendimos como costumbre, de gracias, ¿no? Uno lo miran así, uno tenía que dar las gracias de niño. Pero ¿cómo surge de manera espontánea la gratitud cuando podemos ver el esfuerzo de otro ser humano por tratar de hacer las cosas bien? ¿Surge espontáneamente de nosotros o surgen las fuerzas contrarias de la gratitud? El amor, que surge como el interés por el otro. Cada vez tenemos que desarrollar más profundamente el interés por los otros seres humanos. En una época en que solamente estamos conscientes de sí mismos, de nuestro cuerpo desiderativo, instintos, apetitos y deseos individuales. Y queremos hacer además como reglas colectivos. Este es el verdadero amor, interesarse por los otros. ¿Cómo estás? Realmente me tomo el tiempo para decirle al otro, con toda la profundidad de esta palabra, ¿cómo estás? Y me voy a dar el tiempo para que el otro quizás me diga cómo está, o se convierte en una frase de cajón. Nosotros aquí tenemos el cubo, cubo, muy típico acá en el Valle del Cauca, cubo, y uno hace los días así, ¿no? Y papá siempre tenía un dicho, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué es que me estoy robando algo? ¿Qué? Decía mi padre, ¿no? Porque también es un gesto como que a ese del que hubo, que es aparentemente un interés por el otro, es también un reproche para que el otro qué es lo que está haciendo, ¿no? Y realmente tengo el tiempo de interesarme por este otro, de saber cómo está, por qué transita este ser humano. Y ya hemos hablado una y otra vez del respeto por la naturaleza, la importancia de ese vínculo con el mundo natural, ¿sí? Donde surge justamente la agricultura, que no solamente debe ser un tema que debe estar en manos de los agricultores, que cada vez son menos en el mundo, porque tienen más trabajo de ser agricultores cada vez más difícil, sino cuál es mi sentido con el ser de la agricultura, cómo valoro realmente lo que el otro cultiva, ¿sí? Cómo tengo un amplio espectro de darme cuenta cómo funciona esto en nuestro ambiente, en nuestro país. Yo escucho mucha gente que, por ejemplo, en mi país se queja. Yo soy hijo de campesinos y lo que voy a decir lo digo desde la evidencia como hijo de campesinos. Eh, la gente se queja de que en Colombia no hay políticas agrarias, que es algo que es cierto. En Colombia no hay política, una política agraria se pensó, pero eso siempre se ha sido boicoteado una y otra vez, que favorezca a los agricultores, pequeños, medianos y grandes agricultores. Pero el tema del problema agrario en Colombia no tiene que ver con una política meramente agraria. Tiene que ver con la conciencia de cada persona de cuánto vale el producto de lo que hace el campesino. Yo recuerdo a mi mamá traer un guacal de guanábanas. Un guacal puede llegar a pesar, no sé, depende, ¿no? Del peso, 10 libras, qué sé yo, 12 libras, dependiendo. Y ofrecerle por 12 libras ni siquiera $1. O por una docena de limones ofrecerle 200 pesos. Y no lo está haciendo el político, lo está haciendo el prójimo, el próximo. Entonces, cuando realmente
debemos pensar en este aspecto de la responsabilidad en el sentido de responder, respicere, es cuál es nuestra relación. No podemos exigirle que a los políticos que hagan leyes si nosotros mismos no estamos dispuestos a que emerjan esa ley de manera natural en una consideración con el trabajo del otro. Cuando lo que yo soy como ser humano es el producto del trabajo de otros. Yo vivo, puedo sobrevivir como ser humano, no, como dice Steiner, gracias a mi trabajo, sino al trabajo de otros. Otros viven y obtienen el sustento para su sobrevivencia sobre la tierra gracias a mi trabajo y al trabajo de otros. Esa ley social fundamental que tanto habla Steiner y tan poco estudiada en el mundo antroposófico. Y a veces no tenemos en cuenta este tipo de cosas. Entonces, yo creo que ahí está nuestro gran trabajo en este sentido. Seamos antropósofos, no seamos antropósofos, nos movamos o no dentro de la antroposofía, creo que son tres aspectos que el ser humano, independientemente de su condición, cultura o interés, eh, hacia, digamos, una ideología, tiene que desarrollar para alcanzar este equilibrio, restaurar esa relación natural con estas tres dimensiones. Bueno, dejemos allí. Continuaremos dentro de 8 días ya viendo el tema de la salud, el impacto de estos aspectos, de cuando yo me intereso por el otro o no me intereso por el otro, y cuando me intereso por el mundo o no me intereso por el mundo, cómo surgen eh, la gran mayoría de nuestras enfermedades. Dejemos estos 10 últimos minutos para si hay preguntas, inquietudes o complementos. Lisbeth, hola. Hola, les pido excusas, no tengo mi cámara prendida, estoy escuchándolos pero en movimiento, y me llamaba la atención lo que Mario mencionaba de los ritmos y cómo esos ritmos se han perdido, generando problemas de todo tipo en la salud, y pensaba en el tema que creo que le alcanzó a mencionar de la agricultura. Ahora tenemos una visitante en casa y en estos días ella nos hablaba de eso, es decir, cómo el hombre ha perdido la costumbre de guardar en su ciclo alimentario los ciclos con la naturaleza. Entonces, antes el hombre comía determinada fruta o determinado alimento cuando se presentaba la cosecha, ¿sí? Y eso implicaba que había como una dosis de azúcar, de ciertos, digamos, componentes en la alimentación para el hombre. Pero cuando el hombre empieza ya a alterar todo, a producir todo, a generar los ciclos que más le convengan, a producir en masa, entonces tú tienes fruta todo el tiempo, ¿sí? Fruta de todos los tipos, en toda la época del año. Entonces, hablaba cómo toda esa alteración de los métodos de la agricultura también inciden mucho en el cambio de los ritmos y en la salud humana, ¿no? Cuando empiezas a consumir, por ejemplo, azúcar, así sea, entre comillas, de alimentos que provienen naturalmente cultivados en la tierra en ciclos alterados. Entonces, esa alteración de ciclos es el sueño, los horarios, la alimentación, los ritmos, todo, ¿no? Sí, así es. Eso es una muy buena reflexión porque realmente hoy en día producimos de todo el año, lo que no solo lleva a un agotamiento de la tierra, sí, porque antes había las alternaciones en los cultivos, sí, uno veía en el Valle del Cauca, estoy hablando del Valle del Cauca hace muchos años atrás, cómo se variaban los cultivos, ¿no? Ya hoy en día, pues casi todo está sembrado en caña todo el tiempo y lo que eso lleva al empobrecimiento de la tierra, por ejemplo. Yo he visto como cuando eh, eh, cosechan la caña que queda la tierra y luego la remueven con esos grandes arados, la tierra son como rocas realmente, ¿no? Es impresionante esto. Y uno se da cuenta de que ya la tierra no es tierra, está solidificándose, mineralizándose la tierra. Y lo otro es el efecto que tenemos justamente cuando no vamos con esos ciclos de las cosechas, sino que consumimos de todo el tiempo, ¿no? No hay una variación cíclica.
Y lo otro que está en el trasfondo es la pérdida de la vitalización del alimento, porque cuando tomamos un alimento no solamente estamos consumiendo los minerales, las vitaminas, los oligoelementos naturales que trae, proteínas y carbohidratos y demás, sino que estamos consumiendo la fuerza vital del alimento. Y hoy en día los alimentos no tienen fuerza vital. Esa es otra cosa. Entonces, esa fuerza vital que necesito no la obtengo de los alimentos y tampoco la tengo en la reparación del sueño. Y ahí tenemos el gran problema. Eh, yo siempre digo, no es luchar contra la modernización, algún sentido tiene que tener, yo siempre cuando no entiendo algo digo, algún sentido tiene que tener esto, pero ¿cómo logramos dentro de esa industrialización de alguna manera o modernización de la vida no perder los ciclos naturales? ¿Cómo jugamos a tener una relación sin negar a que la tecnología, la modernización tiene aspectos muy importantes en la cultura? ¿Cómo logramos realmente no perder los ciclos naturales? Yo pienso que esa es la gran tarea que tenemos que rescatar los seres humanos. Y a veces las soluciones que se buscan no son las soluciones de fondo. Para mí un tema con respecto a los ritmos naturales es cómo logramos rescatar los ritmos naturales. Pero eso implica formarnos en nuestras costumbres. ¿Cómo no dejar que la tecnología, que es un medio que nos chupa como una adicción, nos atraiga? Estas series, ¿sí? Que temporada uno y no sé cuántos episodios y temporada 2 nos enganchan de tal manera que allí uno no logra salirse. Y se nos pueden pasar las horas. Yo, por ejemplo, yo no soy muy amante de Netflix por eso. No me gusta eso de que no tiene fin algo. Sí, eso, y sigue uno en vilo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y siempre está como que uno, la angustia por el final de la serie, que uno diría una serie, es cierto, tener un final, como la vida humana, ¿no? Tiene un principio y tiene un final. Eh, y cuando la vida se va extendiendo, se vuelve una agonía. ¿Sí? Cuando la vida tuvo que haber terminado y uno la extiende, aparece la agonía. Entonces creo que, bueno, ahí hay preguntas, tenemos muchas, yo creo que tenemos muchos temas de reflexión y la pregunta es cómo en medio, para mí, por lo menos, cómo en medio de la modernización, la tecnología, la industrialización de todos los procesos, tratamos de preservar lo natural. ¿Sí? ¿Cómo logramos un maridaje, como se dice en el tema del vino, ¿cierto? Entre como un maridaje acorde, apropiado en ese sentido. Creo que esa es nuestra gran tarea como seres humanos. Bueno, tenemos que dar lugar a la parte artística. Les deseo un buen resto de día y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Mario. Muy buen día. Muchas Muchas gracias. gracias, maestro Mario. Mario. Hola, maestra Nancy, buen día. Buen día a todos. Estuve escuchando atentamente la conferencia de Mario y ahora entramos en un tema que es más íntimo, es decir, íntimo en el sentido de que es con nuestra propia corporalidad. Entonces vamos a intentar, digamos, escucharnos. Para eso nos podemos poner de pie de una vez. Entonces vamos a intentar simplemente escuchar y soltar un poquito la tensión que tenemos en hombros, codos, pulsos, cuello, rodillas. Ya pasamos por la cadera, por los tobillos y soltamos simplemente. Y ahora vamos a percibir cómo una fuerza, una contrafuerza nos llega, nos permea, nos hierve. Y es muy, muy sutil, casi ni se ve. Simplemente suelto un poquito dentro de mí mismo y percibo la fuerza que me hierve.
Traten de hacerlo siquiera unas 3 veces seguidas, cada uno por sí mismo. Bueno, ya que no tenemos este mundo allá afuera organizado como antiguamente, para que nos sostenga, vamos a tener que apelar a nosotros mismos. Y este percibirse es algo que nos puede ayudar. Simplemente tomemos las manos y las vamos a voltear así. A mí me da pena porque yo estoy con mi celular, no tengo computador hoy y estoy en otro lugar, entonces simplemente volteamos las manos y tendemos a voltearlas y las estamos volteando, pero ahora sintamos como si tuviésemos en torno a la mano un velo de gasa invisible, pero que está allí. Y yo expando la conciencia fuera de mis manos, tiendo a volverme más lento. Como ser humano, me vuelvo más lento. Todo proceso necesita un tiempo. Esto tiene que ver con la vitalidad. Y hoy en día, como todos sabemos, vamos muy rápido y muy afuera. Y esto lento y percibido desde dentro nos ayuda a recobrar un poquito de equilibrio. Soltamos eso y ahora lo vamos a hacer con los pies. Creo que no me alcanzan a ver al borde de la ventana, pero tal vez con el pie simplemente dibujemos 8. Un número 8 con el pie. Simplemente. Para eso, claro, me tengo que separar el pie del piso, si puedo. Y si no, pues apoyar el piso. Y necesito, si tengo dificultades con el equilibrio, de alguna parte, de algún asiento, de la mesa, de lo que pueda, y dibujo con el pie un 8. Y trato de seguir el movimiento de la punta del pie y de cómo el pie orgánicamente se adapta a todas las curvaturas. Con eso también muevo la rodilla, la cadera y vuelvo a hacerlo con el otro. Un 8, que lo puedo volver un poquito más grande y siento la parte del pie, la punta, la planta del pie, el talón, y percibo el movimiento que hay, muy sutil, pero lo hay de los dedos de los pies, de los huesitos que unen la parte media con los extremos del pie, el talón y los dedos. Suelto. Esto puede cansar un poquito. Y ahora
Vamos a intentar, ya habiendo hecho esto, simplemente soltar otra vez y sentir como una fuerza me lleva. Suelto otra vez. Y me llevo. Quien no tenga los pies juntos, júntelos. Steiner decía que juntar los pies nos ayuda. Es decir, se quejó alguna vez de que las personas ya no juntaban los pies, como tampoco juntamos las manos hoy en día. Y eso como ejercicio ayuda bastante. Si yo junto los pies, la superficie que me sostiene siempre será la misma, porque el pie no cambia de tamaño, pero lo que sí cambia es el eje. ¿Cómo estoy yo corporalmente respecto a otros? Los que somos medio garetos no podemos juntar las rodillas, con un poquito de esfuerzo y ejercicio, pero ese punto allá en el centro sí lo podemos percibir. De nuevo, soltamos un poquito, doblamos un poquito la cadera, doblamos un poquito aquí, y suelto los brazos y me llevo. Siento como que algo me impulsa. De nuevo, suelto y algo me levanta. De nuevo, suelto y me yergo. Tengo que estar bien dentro de mí para percibirlo. Suelto y me yergo. Ahora me yergo a partir del pie. Suelto. A partir de los pies crezco. Una vez más, 3 veces seguidas. Segunda vez, suelto, me yergo. Vuelvo y suelto. Y vuelvo y me yergo. Última vez, suelto, me yergo a partir de los pies. Y ahora yo me quedo callada y ustedes lo hacen 3 veces. Ahora van a hacer lo mismo, pero a partir del pecho. Exactamente lo mismo. Estoy bien parado, pies bien juntos. Suelto un poquito, no necesito ir hasta el piso. Suelto simplemente un poquito. Suelto la cabeza. No miren la pantalla, suelten. Y ahora, desde el pecho, irradio hacia abajo y hacia arriba. Sueltan un poquitito. Irradio desde el pecho, de hacia abajo y hacia arriba. Suelto. Irradio desde el pecho, hacia abajo y hacia arriba. Suelto. Irradio desde el pecho, hacia abajo y hacia arriba. Una vez más y
Bueno, ahora vamos a recordar nuestros planos. Nosotros teníamos este plano que nos divide en frente, atrás, uno que nos divide arriba, abajo, y nos lo podemos en la horizontal, y uno sagital que nos divide en derecha e izquierda. Es decir, un plano que hace que seamos simétricos. Bueno, solamente eso, tenerlo en cuenta cuando hacemos lo siguiente. Tomamos este plano y lo tomamos aquí y lo traemos así. Y ese es el poema P. ¿Listos? ¿Qué? Y ahora pasamos por el plano sagital y hacemos como el comienzo de dos serpientes entrelazadas que llegaron hasta aquí y se convierten allá arriba en algo redondo. De nuevo esa parte, dos serpientes. Ahora el pecho brilla, la espalda reluce y tenemos aquí arriba algo redondo. Suelto y desde el pecho irradio y ahí puedo dar un paso. A veces ese proceso. ¿Listo? Serpientes. Y desde el pecho brillo. De nuevo. Ustedes ya se deben acordar de algo. Comiencen ustedes, yo lo sigo. En la Biblia hay una ley y es que si uno llega puntual, ya está atrasado. Es decir, ¿en qué sentido? No en el de los brazos, sino en el de la intención, la del pensamiento. Entonces, cuando yo hago esto, ya estoy en el siguiente. Y claro, lo tengo que entrenar para saber qué sigue. Y ahora ya estoy irradiando antes de estirar el brazo. Vamos a ensayar un poquito eso. Eso no quiere decir que nos afanemos en el sentido tradicional normal, sino que estemos presentes. ¿Listos? Sí. Comenzamos, comiencen ustedes y ya irradié. Esto corresponde a una frase. Intentémoslo otra vez. ¿Listos? Tenemos aquí los dos planos y de los poderes del sol nacidos. La palabra viene después del movimiento. ¿Listos? Sí. De los poderes del sol nacidos. Otra vez. Sí. De los poderes del sol nacidos. Ustedes solitos y de los poderes del
sol nacidos. De nuevo, y de los poderes del sol nacidos. Una vez más, y intenten ser un poquito más ágiles internamente. Y comiencen de los poderes del sol nacidos. Y de nuevo, y de los poderes del sol nacidos. Sí, muy bien. Bueno, esplendorosos. Ahora viene la famosa escultura, ¿sí? Yo voy a modelar una escultura y la voy a hacer así. Tengo aquí la S como en sol, ya lo hicimos. Entonces, hago esto. A ver si me ven aquí. Yo lo que hago es esto y abro. Hagámoslo sencillito. Sintamos el guante en la mano. A esto y volteo las palmas. Otra vez, esto es. Y ahora viene esta P. Lo mismo que hice aquí antes, grande, lo hago pequeño aquí. Después de la S, repitamos. Guantes invisibles, vaporosos, bonitos. Este, abro aquí. P, O, redondito. Y allí quedamos. ¿Listos otra vez? Solo esa palabrita. Y esplendoroso. ¿Listos? Y de nuevo, esplendorosos. Y subo bien y de allá arriba voy a bajar. Poderes, que ahora irradio desde el pecho, del espíritu. Esto se siente raro haciendo Biblia de rodillas, pero bueno. Listos, para que la cámara lo capte a uno. Yo no sé cómo se las están arreglando ustedes, pero yo aquí me arrodillé. A ver, esplendoroso, la escultura. Vamos, la que quede más ciselada y bien bonita. Guantes de vaporosos, listos y ya. Esplendorosos. Poderes, bajamos del espíritu, de radio. Eso con el tiempo uno ya ni piensa, uno hace esplendorosos poderes del espíritu. Uno va con la lengua, ¿listos? De nuevo, y esplendorosos poderes del espíritu. Y ahora, allá afuera, que agraciáis, mostramos afuera. ¿Cómo se hace? Alguien me dijo, pero ¿cómo se ponen las manos? Sencillito. Así, miren, palma hacia arriba y simplemente muestro allá afuera. Que agraciáis todo lo bonito que hay allá afuera. Los mundos. Detrás de mí, por la ventana, es el apartamento de una amiga, se ve como unos árboles, yo creo que los ve. Entonces, por allá afuera es que ustedes van a mostrar. Y que agraciáis los mundos. Ahora ya estoy allá en ese mundo, frente, atrás. ¿Listo? Que agraciáis los mundos, que agraciáis los mundos. Solo una vez. Y hasta allí, dejémoslo allí y ya se nos va a acabar el tiempo. Seguimos, sí. Seguimos, pero repitiéndolo todo desde el principio. ¿Listos? Ya. Y de los poderes
del sol nacidos. Y ahora sí viene la escultura. Esplendorosos poderes bajo del espíritu. Y ahora afuera, el mundo afuera, que agraciáis los mundos. De nuevo, 3 veces esto. Y fuimos, y de los poderes del sol nacidos, esplendorosos poderes del espíritu, que agraciáis los mundos. En la euritmia hay 2 cosas importantes, y es que una es la percepción interna, el movimiento, yo me percibo. Esa es una. La otra es, yo me dirijo. Yo sé lo que tengo que hacer y dirijo el movimiento. Hay una tercera que es la imaginación, que es algo que yo imagino. Imagínense ustedes de los poderes del sol nacidos. Y ese nacidos me hierve. Esplendorosos, es una contemplación, es, digamos, es una consideración respecto a cómo son esos poderes. ¿Poderes de quién? Del espíritu. ¿Y qué hacen esos poderes del espíritu? Agraciar el mundo. Esos son los contenidos que artísticamente colocó Steiner en esta meditación eurítmica de Micaela. Entonces vamos a hacerla de nuevo, que todavía no hemos terminado, nos quedan como 7, 8 minutos y podemos aprovechar. ¿Listo? Sí. De los poderes del sol nacidos, esplendorosos poderes del espíritu, de allá afuera, que agraciar los. Una vez más, y de los poderes sueltos, del sol suelto, nacido suelto, esplendorosos poderes del espíritu, que agraciáis los mundos. Bueno, cuando yo digo suelto, no quiere decir que bajo la mano rapidísimo para coger el otro movimiento, sino que suelto internamente y ya me ocupo del siguiente. El movimiento sigue tranquilo, es decir, el brazo baja tranquilamente y continúo. El soltar tiene que ver con suelto lo que ya hice y agarro lo nuevo internamente. Es muy dinámica, la euritmia es muy dinámica internamente. Otra vez. Sí. ¿Se acuerdan hacia dónde vamos al principio? ¿Listos? Comiencen ustedes. Sí. De los poderes del sol nacidos, esplendorosos poderes del espíritu, que agraciáis los mundos. Y ahora viene una escalerita, que estáis predestinados. Miren qué bonito. Estáis destinados. ¿Por quién? Por el pensar. Esto es una E. Un poema E aquí grande. Por el pensar. ¿De quién?
de algo inmenso que yo puedo mostrar desde atrás, de los dioses. No es mi pensar, es el pensar de los dioses. Estáis predestinados por el pensar de los dioses. ¿Listos? ¿Se acuerdan cómo comienza? Sí, muy bien. Tin, tin, tan. Otra vez. Estáis predestinados. ¿Por quién? Cruzamiento. Por el pensar. ¿De quién? De algo inmenso que muestro desde atrás. De los dioses. Nuevamente. Y escalerita. Son 3. Estáis predestinados. ¿Por quién? Por el pensar, pensamiento. ¿De quién? De los dioses. Hagámoslo 3 veces seguida y continuamos. ¿Sí? Estáis predestinados por el pensar de los dioses. De nuevo, y estáis predestinados por el pensar de los dioses. De nuevo, y ustedes solos estáis predestinados por el pensar de los dioses. Muy bien. Hacer las radiantes. Ahora hacemos, no se volteen ustedes, pero de frente como están, traten de hacer esto, como una rueda. Y otra vez, háganlo de nuevo. Hacer las radiantes. Y ahora levantan la mano derecha y el pie. Las radiantes. Como si me pongo un manto encima. ¿Ves? Como que cojo algo grande y me lo pongo. Este es algo inmenso, una capa inmensa desde atrás y me la pongo. ¿Ves? Y ahora viene de mí. Hago fuertecito aquí como en el karate. Y ahora una L. Bien bonita como una fuente. L. Es. De nuevo. Y. K. De nuevo. Y. K. Estabas predestinados por el pensar de los dioses a hacer las ruedas. Radiantes. Ves. De. Y. Estáis predestinados. Estáis predestinados por el pensar de los dioses a ser las radiantes vestes de mi a una vez más. Estáis predestinados. Estáis predestinados por el pensar de los dioses a ser las radiantes. El manto. Vestes de
mi, ka, we. Desde el principio hasta aquí 3 veces. Sí. De los poderes del sol nacidos. Escultura. Esplendorosos poderes del espíritu que agraciáis los mundos. Galerita, estáis predestinados por el pensar de los dioses a ser las radiantes nubes de mi cabeza. De los poderes del sol nacido, esplendorosos poderes del espíritu que agracian los mundos. Estáis predestinados por el pensar de los dioses a ser las radiantes vestes de mi cabeza. Última vez y nos concentramos bien y ustedes comienzan. De los poderes del sol nacido, esplendorosos poderes del espíritu que agracian los mundos. Estáis predestinados por el pensar de los dioses a ser las radiantes vestes de mi cabeza. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Muchas gracias, maestra Nancy. Maestra Nancy, muchas gracias. Lima, gracias. Vamos a cerrar. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Maestra Nancy, muchísimas gracias. Y bueno, A ustedes por la presencia, la paciencia y el aguante. A ti, maestra, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Que tengan una maravillosa semana. Gracias, Adiós. Oscar. Igualmente. Gracias, Oscar, a todos, gracias. Chao. Gracias. Cariño.